Nos trasladamos a esta hora a Washington. Allí interviene la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. De no intervención en los asuntos internos de los estados. Y una visión intervencionista, con amplia experiencia en golpes de Estado, con amplia experiencia en invasiones, con amplia experiencia intervencionista, a la cual se suma el actual secretario general, Luis Almagro. El informe, ese adefesio ideológico, político y jurídico que pretende expresar la realidad de Venezuela, al cual nosotros desconocemos y rechazamos en toda su extensión el contenido del mismo, tiene consideraciones ideológicas peligrosísimas, peligrosísimas. No porque es sobre Venezuela, no. Cuando ustedes leen el informe, incluso hay una introducción filosófica que demuestra la ideología que pretende imponer el secretario Almagro, que es una ideología en el fondo pseudofascista, de desconocimiento de los estados, de desconocimiento de los gobiernos, para darle paso a los capitales, al gobierno de los capitales, de la sociedad civil privatizada absolutamente, negándole la expresión y la voluntad a los pueblos de nuestra región. Es una concepción peligrosa, es la privatización del poder público lo que fundamenta el pensamiento del actual secretario general de esta organización. Coincidencialmente, además, es absolutamente coincidente con todos los petitorios que permanentemente hace el gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. Y voy luego a hablar sobre eso. El odio manifiesto y el desconocimiento que hace el secretario general sobre el gobierno de Venezuela demuestra, entre otras cosas, uno, que desconoce expresamente, no implícitamente, expresamente que hay un gobierno legítimo y constitucional en Venezuela. Y se parcializa y se suma a una parcialidad política que pretende el derrocamiento del gobierno venezolano, con quien está montando su show mediático, para que sepan. Desde venezolana se encuentran en esta organización. Hemos abierto una puerta muy peligrosa. Y discúlpeme que tenga que hacer referencia a usted, embajador de Colombia, pero no quiero imaginarme a un acérrimo enemigo del proceso de paz como el expresidente Álvaro Uribe, ahora también siendo invitado a esta organización. Porque yo imagino que en todos los países hay oposición a los gobiernos, porque si no, no irían a través de unas elecciones. Lo que ha hecho el secretario general es muy peligroso, muy peligroso. Está desconociendo la voluntad del pueblo de Venezuela. 7.587.579 venezolanos y venezolanas votamos por un hijo de Chávez, el primer presidente chavista de Venezuela, el primer presidente trabajador de Venezuela. Y se ha montado toda una artimaña mediática para vender una Venezuela que no existe. Responsables directos de ellos son los lobos que están ahí a las afueras esperando para seguir el show con su representante en esta organización, el secretario general, para desprestigiar a nuestro país, para vender una falsa imagen de Venezuela y de sus problemas y de sus complejidades. Una acción muy irresponsable. Ya lo habían hecho, como lo he dicho anteriormente en otras oportunidades. Solamente en el año 2002, cuando paralizaron la industria petrolera, que es nuestro principal motor económico y presupuestario, el país perdió 20.000 millones de dólares. No es la primera vez que la oposición venezolana se lanza por las aventuras para el desconocimiento y el derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela, que hoy está apoyado desde la Secretaría General de esta organización. Y por eso no tuve duda alguna al llegar a al seno de este Consejo Permanente, que se le estaba dando un golpe de Estado a la organización y a Venezuela. Se está legitimando un golpe de Estado por parte del secretario general de las Naciones, de la OEA, y se está impidiendo e imposibilizando el diálogo promovido por el gobierno venezolano con el acompañamiento de la UNASUR, que sí tiene experiencia en el ámbito de la paz, porque es una organización que nació de la unión amorosa y solidaria entre las naciones del sur,
y de sus expresidentes invitados por el gobierno de Venezuela. El segundo aspecto que demuestra este adefesio político, ideológico y jurídico es que juzga a los poderes públicos venezolanos. Es una cosa inédita, es realmente increíble lo que estamos viviendo. Un órgano administrativo que trabaja para los Estados miembros se da el tupé de pretender juzgar los poderes públicos de los Estados miembros. En su propia lógica le voy a responder, señor Almagro. Si usted fuese empleado de McDonald's, jamás, escúchalo bien, jamás ganaría el empleado del mes. Es un pésimo empleado. La agenda de los Estados miembros no puede estar sujeto a esa agenda personal, ni política, ni privada. El tercer aspecto que ha confirmado este informe es su falta de parcialidad. Las fuentes, es insólito, yo revisé las fuentes y habla incluso, sus fuentes sobre los datos de la situación en Venezuela no son ningunos oficiales, y miente sobre el informe de la CEPAL, miente. Hay un informe de la CEPAL del año 2015, el cual yo he referido amplia y abundantemente en este Consejo Permanente, que demuestra la verdadera situación socioeconómica de Venezuela. Miente sobre la FAO. Venezuela ha sido merecedora de relevantes premios por su lucha contra la pobreza y contra el hambre. Pero eso no se dice, porque él habla en nombre, y lo tengo que decir con total responsabilidad, de los delincuentes de cuello blanco que tienen posibilidades económicas y contactos con las oligarquías mundiales para hacer vender una realidad falsa de Venezuela, con sus conexiones en los poderes imperiales. Y que en nombre de esas conexiones con los poderes imperiales y con su nuevo empleado acá, en la Organización de los Estados Americanos, pretenden desconocer el Estado de Derecho en Venezuela. Yo les leí hace 2 días, hace apenas 48 horas, la pretendida ley de autoperdón, que esos mismos lobos que él representa acá pretendieron imponer inconstitucionalmente y contra todas convenciones internacionales en materia de derechos humanos para autoperdonarse todos los delitos que han cometido, como bien expresamente lo confesaron en ese instrumento legal, afortunadamente declarado inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela. Expresamente dicen que ellos han cometido delitos para salir del gobierno y para cambiar las instituciones. Eso es inadmisible en cualquiera de nuestros estados. En cuarto lugar, ofende a las altas autoridades de Venezuela. No solamente en el informe. Yo me tomé el tiempo en la Asamblea General de leer los tuits de este señor, donde llama tirano al jefe de Estado, corrupto, mentiroso, inmoral. Y lo repite en el informe. Yo quisiera saber, que alguien me explique, el secretario jurídico de esta organización, que no sé si tiene la suficiente imparcialidad, que alguien me explique en qué norma está establecido y respetar a un jefe de Estado de los Estados miembros de esta organización. No entiendo todavía en qué fuente jurídica se basa el actual secretario general para ofender a las altas autoridades de Venezuela. El quinto lugar demuestra que el secretario general de esta organización está convirtiendo en un tribunal de inquisición contra Venezuela, violentando la soberanía absoluta de los estados. Y en nuestro caso, violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que la soberanía es irrenunciable. No se puede ceder y no se la cedemos, señor Almagro, ni a usted ni a ningún poder imperial. Es irrenunciable. Y el pueblo de Venezuela, para que sepa también, está ahorita en las calles, protestando su acción intervencionista e injerencista y protestando también la intervención de los poderes imperiales en Venezuela. Yo quiero mostrar por qué estoy afirmando que ha convertido o pretende convertir esta organización en un tribunal. Desnaturaliza los principios fundacionales de la OEA
y lo lleva por la senda nuevamente oprobiosa de la intervención y de los golpes de Estado. En la página 85 de este informe reza textual: es fundamental que se autorice en este marco probatorio, donde Venezuela, además, tengo que decirlo, ya que nos está refiriendo a la etapa probatoria, no sé de cuál juicio, pero bueno, esto se ha convertido en un juicio donde Venezuela está siendo juzgada como la Inquisición y algunos países se dan banquete. En este marco probatorio, el testimonio del presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Henry Ramos Alup, que ganó con 139.435 votos, y a quien el actual secretario general le ha dado beligerancia y lo ha invitado hoy a esta organización. Un hecho sin precedentes, gravísimo. El mismo constituye un elemento indispensable para entender cabalmente la situación respecto al desequilibrio de los poderes del Estado en su país. Este testimonio, o sea, él trajo testigos al juicio. Yo me traje un abogado, Venezuela tiene abogados para defendernos de su acción intervencionista y golpista. Este testimonio debería ser en el mismo día de la sesión convocada, como en efecto ya se consumó. Ahora yo le pregunto a los Estados miembros, a sus gobiernos legítimos, ¿no entienden lo peligroso de lo que aquí se adelanta? ¿No entienden que le hemos dado beligerancia en esta organización a las oposiciones políticas de nuestros gobiernos? ¿O es que solamente esa norma vale para Venezuela? Por eso yo sometí a votación el orden del día, para demostrar la falta de equilibrio, la falta de imparcialidad, para demostrar las violaciones flagrantes procedimentales de esta organización y para demostrar también que lo único que está en el orden del día es la intervención y el golpe de Estado en Venezuela. Tanto no tiene el presidente de la Asamblea Nacional, que ha sido traído como testigo en este marco probatorio el día de hoy, tal cual dice, este testimonio debería ser en el mismo día de la sesión convocada. Ya ese testimonio se dio a las 9:30 de la mañana en la Sala de las Américas de esta organización. Para que ustedes estén enterados, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla que las relaciones internacionales es una facultad absoluta, exclusiva y excluyente del jefe de Estado, es decir, del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros. Repito, es una facultad constitucional, exclusiva y excluyente. El presidente de la Asamblea Nacional pretende atribuirse facultades constitucionales que no le competen. Y el señor Luis Almagro, y por lo cual nosotros nos reservamos las acciones legales que existan para la protección de la soberanía e integridad territorial de nuestro país, ha dado beligerancia a una persona que no tiene esas facultades en Venezuela. Y así lo confirmó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada, porque entre los conflictos de intereses, frente a las violaciones expresas a nuestra Constitución, la Constitución establece qué mecanismos expresos existen para defenderse de los golpistas. Y la Sala Constitucional emitió una decisión judicial justamente reafirmando que las relaciones internacionales, y entiendo, estoy aquí entre avesados diplomáticos, conforme también a los convenios internacionales de relaciones diplomáticas, corresponde al jefe de Estado y se establece entre los gobiernos tal cual como está conformada esta organización intergubernamentalmente. Hoy dejó de ser así. Hoy esta organización dejó de ser una organización entre gobiernos de Estados miembros. Hoy dejó de ser así. Por eso insisto, yo sometí a votación el orden del día para que quede constancia del pésimo precedente que está sentando esta organización. Ante este expediente, ante el intervencionismo y el golpismo del secretario general, Venezuela quiere dejar muy claro que no ha solicitado ni solicitará apoyo logístico ni metodológico
de esta organización, cuya experticia es amplia en golpes de Estado, en invasiones y ninguna en diálogo. Por el contrario, saludamos y recibimos con beneplácito y con verdadero afecto las manifestaciones de respaldo al diálogo promovido por el gobierno de Venezuela y acompañado por la UNASUR y los expresidentes Torrijos Fernández y Zapatero. La verdad de Venezuela, como bien lo dijo el representante de Antigua y Barbuda, un país hermano del Caribe, y sabemos que las ofertas que nos hacen desde este grupo de países amigos son sinceras, no desde la organización, donde pretenden imponerse los dueños o los que se creen dueños de la OEA, o los que se creen dueños, ante la situación y las complejidades que vive el país. No hay crisis humanitaria, no la hay, lo afirmo con total responsabilidad, no la hay. Pero yo sí voy a leer, porque es que el guión es tan parecido, que es un rompecabezas, y hoy, escuchando al secretario general y escuchando al representante de los Estados Unidos y algunos países pequeños, en número, en cantidad, hemos armado el rompecabezas completo. En 22 de octubre del 2015, responde ante una pregunta el jefe de Comando Sur de los Estados Unidos, el general John Kelly. Ahora, muy importante, y voy a decir por qué, también peligrosísimo. Cualquier organización militar, si necesitáramos planificar algo, lo que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es que si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía al punto de que necesiten desesperadamente alimentos y medicamentos, entonces podríamos intervenir militarmente, me lo sé de memoria. Y lo haríamos, muy importante esto, y lo haríamos solo si se nos pidiera desde organismos como la OEA. Su informe ha hecho el trabajo, es un buen empleado para los Estados Unidos, no para los Estados miembros de esta organización, pero sí para los Estados Unidos. Es un buen instrumento, un buen títere, sin duda alguna. Y coinciden todas, además, las pretendidas órdenes que quiere dar el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela. ¿Y por qué quiero referirme a esta intervención? Porque los poderíos mediáticos han ido construyendo eso y desconocen la realidad de Venezuela, desconocen sus problemas y sus complejidades, artificiosamente creadas para armar este rompecabezas de intervención militar apoyado por el secretario general de esta organización. El representante de los Estados Unidos invocó un artículo, el artículo 110 de la Carta de la Organización, sobre intervención militar, al igual que lo ha hecho el secretario general. Ayer leí su respuesta a la presentación de inadmisibilidad de esta convocatoria ilícita e ilegítima. Y es extraño porque hace 2 años Venezuela fue considerada por la potencia militar, valga redundancia, más poderosa del planeta, fue considerada una amenaza a su seguridad. Venezuela. Pero ¿qué país de esta región y de este hemisferio puede considerarse una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos? Eso es un chiste. Tiene que ser un mal chiste. No puede ser de otra manera. Y tanto el representante de los Estados Unidos como el secretario general invocan el mismo artículo, el artículo 110, sobre amenaza a la estabilidad y a la paz de la región. ¿Y cómo amenaza a Venezuela la estabilidad y la paz de la región? Yo quisiera preguntarle a los países uno a uno, indistintamente que sean muy presionados o no por el país hegemón de esta organización. Yo quisiera preguntar en qué Venezuela es una amenaza. Yo quisiera preguntar a los 18 países del Caribe en qué amenazamos nosotros al Caribe, por ejemplo, donde solamente nos relacionamos con solidaridad, cooperación y unión para ayudar a los pueblos. Es el marco de nuestra diplomacia, es el marco histórico de nuestro libertador, que liberó naciones y dio la libertad y la independencia a la patria grande. Y entonces, ¿cómo amenazamos nosotros a la seguridad de los Estados Unidos o a la región? No ha podido demostrarse, discúlpeme que se lo diga,
pésimo empleado, no ha podido demostrarse que ha habido una alteración grave del orden constitucional en Venezuela. Porque si se tratara de sentarnos a leer falsedades sobre las realidades de nuestros países, entonces estamos en una situación generalizada de alteración grave del orden constitucional, sobre todo si son infamias e inventos del secretario general de esta organización, cuyas fuentes de información son las organizaciones no gubernamentales, son los tuits de los diputados opositores, es un chiste y además cometió plagio, razón por la cual también nos reservamos acciones legales al respecto. Es de verdad un exabrupto que a Venezuela se le esté juzgando como si estamos en la Inquisición. Es un exabrupto que se esté dejando posibilidades de intervención militar en Venezuela. Es un exabrupto que se desconozca el gobierno legítimo de Venezuela. Interesante. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas se encuentra reunido ahorita con el presidente Maduro. Pero el secretario general de la OEA no reconoce al presidente de Venezuela. Porque no desconoce la voluntad del pueblo. Eso es lo que desconoce. Usted solamente reconoce a las oligarquías. Intereses tendrá para defender solamente a las oligarquías y no atender a la realidad de mi país. Yo quiero terminar nuevamente agradeciendo profundamente el apoyo generalizado que se le ha dado a la iniciativa de diálogo en Venezuela, que busca principalmente, con pleno respeto a la soberanía nacional, que busca principalmente encauzar pacíficamente a las fuerzas opositoras que pretenden el derrocamiento violento del gobierno de Venezuela y el derrocamiento institucional apoyado por el secretario general de esta organización y fuerzas imperiales. Muchas gracias.